todos. Entonces, pues vamos a iniciar esta segunda sesión del Seminario de Política para No Políticos. Alberto Carrillo Armenta es nuestro expositor. La semana pasada fue la introducción, muy interesante. Esta segunda sesión indudablemente va a ser pues aún más formativa. Vamos a profundizar más en estos temas. Beto Carrillo, adelante, por favor. Agradezco su presencia. También nos acompaña un amigo, Gilberto Carlos Ornelas. Y bueno, vamos en esta sesión seguir con algunos conceptos importantes para entender la actividad política y que son materia de permanente debate entre políticos y en la política, que es el tema que vamos a abordar hoy, de qué es el Estado de Derecho. Según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido por supuesto el Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Tenemos aquí pues tres elementos del Estado de Derecho. Primero, estar sometido a leyes. Segundo, que se hagan cumplir. Es un principio activo cuya responsabilidad recae indudablemente en el Estado. Y tercero, sean compatibles con principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten otro tipo de medidas para garantizar el respeto de los principios de la primacía de la ley, la igualdad ante la ley, la separación de poderes, la participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad, transparencia procesal y legal. Si quisiéramos polemizar ahorita estos breves, este breve párrafo, podríamos decir o cuestionar algunas actitudes que ha tomado el presidente de la República en el sentido de que se debe privilegiar, por ejemplo, la justicia frente a la ley, o de que la responsabilidad de la aplicación de la ley es de los ciudadanos, porque estamos nosotros obligados a cumplirlas. Y bueno, habría muchas frases que se dicen desde las mañaneras que de entrada chocan con algunos de los criterios aquí vertidos sobre el Estado de Derecho. El concepto del Estado de Derecho está incorporado pues a la Carta de las Naciones Unidas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948. También da al Estado de Derecho un lugar central, la ONU, al afirmar que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea obligado al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Aquí aparece este reconocimiento desde el derecho a la rebelión, el derecho a la rebelión. Algo muy importante en el derecho constitucional, sobre todo, a partir de la Revolución Francesa. El derecho a la rebelión marca un hito en la evolución de las instituciones políticas, ya que antes la inconformidad política y, por supuesto, la resistencia al poder y la rebelión eran tratados como delitos. Alguien diría o dirá que no importa que dicho derecho a la rebelión sea reconocido o no, pues en la práctica se da por la vía de los hechos, pero indiscutiblemente tiene una gran importancia política y jurídica su reconocimiento explícito.
Todos los países modernos se han fundado a partir de la rebelión. La República Francesa, los Estados Unidos de América, los países todos americanos y cientos de países a partir de la denominada descolonización después de la Segunda Guerra Mundial y a partir de la Guerra de Vietnam con toda la cauda de luchas de liberación en África y en Asia. México también de manera temprana en la Constitución, en su primera Constitución, la de 1857, estableció en su famoso artículo 39, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo que con mayor razón se ratificará en la Constitución de 1917, pues producto de la misma revolución. Ligado a ello, se encuentra el concepto de la inviolabilidad de la Constitución, ya que en el artículo 136 se establece: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en virtud se hubieran expedido, serán juzgados, así los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión como los que hubieran cooperado con estas. Algunos ven en estos dos textos una situación contradictoria, pero esencialmente se complementan. El Estado de Derecho va a descansar en varios principios de carácter jurídico doctrinario. El primero es el principio de legalidad. Las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados por la misma ley. Por tanto, únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias. Es decir, la eficacia de la actuación de estas se encuentra subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Es por ello que el principio de legalidad suele enunciarse bajo el lema de que mientras los particulares pueden hacer todo lo que no les está expresamente prohibido, las autoridades solo y únicamente pueden hacer lo que la ley expresamente les permite. Este principio va acompañado del que establece que el desconocimiento de la ley no es excusa para su cumplimiento y de que todos los actos de autoridad deben fundarse y motivarse. También aquí, si quisiéramos hacer polémica con relación al gobierno actual, diríamos que en el gobierno actual muchas disposiciones o muchas acciones del gobierno no se fundan, no se motivan. Y en algunos casos la autoridad actúa discrecionalmente cuando debe de basarse en las leyes. Por ejemplo, la pandemia debe ser entendida por el Consejo de Salubridad, que es el órgano constitucionalmente establecido para enfrentar una pandemia, una crisis de salud. No desde el Ejecutivo, sino desde el Consejo Nacional de Salubridad, que obviamente se integra por el Ejecutivo, pero no exclusivamente por el Ejecutivo. El segundo de los principios enunciados consiste en la limitación que se le establece a la autoridad para afectar a las personas. Solo se puede hacer mediante un procedimiento que se le establece a la autoridad para extraer de forma definitiva un bien o un derecho de la esfera jurídica del gobernado.
Y eso se expresa en el artículo 16 constitucional, que dice que nadie puede ser molestado. Nadie puede ser molestado, esa es la palabra que usa. Nadie puede ser molestado en su persona, en su familia, en su domicilio, en sus papeles, en sus posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funda y motive la causa legal del procedimiento. De esta forma, la autoridad que pretenda privar a una persona física o moral de los bienes jurídicos enumerados por el propio dispositivo constitucional debe llevar a cabo un procedimiento seguido de un juicio donde se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, previamente al acto privativo. Todo eso se llama el debido proceso. Entonces, todos los días nos enteramos de que a determinadas personas se le congelaron cuentas bancarias sin debido proceso, por presunciones de que eran recursos ilícitos, vayan ustedes a ver si sí o no, y luego se incorporan algunas evasiones del SAT impositivas o ilusiones impositivas como se tipifican como delito organizado y por lo tanto son susceptibles a este procedimiento extraordinario de que se pueda afectar, molestar a una persona sin el debido proceso. Las leyes no pueden ser retroactivas en perjuicio de las personas, pero sí en su beneficio. Se debe hacer ante una instancia específica. Nadie puede ser condenado sin haber tenido la oportunidad de ser oído y vencido en juicio. La instancia es una sucesión de actos que van desde la demanda inicial hasta la sentencia o al acto que le pone término. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos expresa en el artículo 23 lo siguiente: ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene, y queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. Eso nos lleva a las facultades de las autoridades. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre 2 tipos de facultades que goza la autoridad administrativa en México. Hay algunas facultades discrecionales que pueden estar expresamente señaladas en la ley o bien encontrarse de manera implícita contenidas en el marco regulatorio que la rige. Su característica es, sin duda, la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse de hacerlo en determinados casos con el propósito de lograr la finalidad que la ley le señala, por lo que el ejercicio de dichas facultades implica, en todos los casos, que la autoridad podrá elegir el tiempo y las circunstancias en que aplica la ley sin que ello suponga una autorización legislativa para la actuación arbitraria del órgano, pues sus acciones estarán acotadas por los lineamientos que las disposiciones jurídicas contemplen y por el requisito constitucional de fundar y motivar sus actos. Fundar y motivar los actos es una valla contra la discrecionalidad. En cambio, las facultades regladas son aquellas cuya norma señala las consideraciones para su aplicación y que obligan a la autoridad a cumplir con lo que la ley dispone. En otras palabras, son las que vinculan a la potestad que las ejerce a proceder de modo preciso en la forma prescrita. Aquí se impide un margen de apreciación subjetiva y discrecional, porque su incumplimiento vulnera derechos fundamentales. Por eso hay delitos que se persiguen por querella y aquellos que se persiguen de oficio.
Es decir, hay delitos que el afectado solicita la acción de la autoridad, pero hay delitos en que la autoridad tiene que actuar de oficio, que son los delitos penales. En los procedimientos inquisitoriales de los gobiernos absolutistas o absolutos, era común iniciarlos mediante la pesquisa o la denuncia secreta y anónima. Actualmente esas prácticas están prohibidas. La pesquisa consiste en indagar en toda la población o en un sector de ella para saber si se ha cometido algún delito. Es decir, no se trata de investigar una infracción conocida, sino para ver si se ha cometido alguna. En la denuncia secreta y anónima, el acusado no sabe quién le acusa ni de qué se le acusa. En la denuncia anónima ni siquiera la autoridad conoce el nombre del acusador. Bueno, aquí también tenemos una reflexión. En algún momento López Obrador ha instruido a la Secretaría de la Función Pública a pedirle a los funcionarios que denuncien a aquellos que no cumplen, que denuncien a aquellos que fallan en tal o cual cosa, a denunciar ese tipo de acción es propia de gobiernos absolutistas. Entonces, en un Estado de derechos se establece el principio jurídico de que quien acusa tiene la obligación de probar. No el acusado tiene la obligación de defenderse. El que acusa tiene que probar. Y los hechos negativos no admiten prueba. Hay autores que estiman como medios para iniciar el procedimiento penal la flagrancia, el descubrimiento, la delación y la autoacusación. Sin embargo, nuestra legislación solo contempla como requisitos de procedibilidad para el inicio de la averiguación previa que hace el Ministerio Público, fundamentalmente para el válido ejercicio de la acción penal, únicamente la denuncia o la querella. En esas figuras jurídicas caen algunos de los conceptos dentro del concepto de la denuncia y querella de la Constitución. Además, dichas figuras jurídicas generalmente caen dentro del concepto de la denuncia o la querella que la Constitución y la ley reconocen como las únicas formas de hacer llegar a la autoridad la noticia delictuosa. Dicho lo anterior, vamos a pasar a ver el impacto del liberalismo y del socialismo en los derechos humanos. La más conocida y usada clasificación de los derechos humanos es la que los agrupa por generaciones. Dentro de la primera generación se han agrupado a los derechos civiles y a los políticos. Al ser el primer producto del liberalismo, la medida en que este político avanzó por el mundo. Derechos denominados originalmente como garantías. Hay un micrófono abierto, Miguel. Creo que es el de Angélica. El de Angélica. Bueno, dentro de la primera generación de derechos se han agrupado a los derechos civiles y a los políticos al ser el primer producto del liberalismo en la medida en que este movimiento político avanzó por el mundo. Derechos denominados originalmente como garantías. Las garantías individuales son derechos fundamentales de los ciudadanos que versan principalmente sobre la libertad, la seguridad y la propiedad. En cambio, los derechos políticos democráticos, los económicos, los sociales y culturales abrevan de las diferentes corrientes, sobre todo socialistas, tanto del denominado socialismo utópico, pero sobre todo del científico, del marxista, y de las corrientes avanzadas del pensamiento cristiano. La democracia cristiana en Europa, la teoría de
de la teología de la liberación en América Latina, aunadas con un gran conjunto de ideas comunitarias, sociales y progresistas de todo tipo. Los derechos políticos democráticos representan conquistas posteriores a los derechos políticos iniciales o liberales, como es el derecho universal al voto. En un principio no había derecho del voto más que las personas que tenían recursos económicos. Pero no era un derecho universal. Por ejemplo, los trabajadores no tenían acceso, los que no tenían propiedad no tenían derecho a votar. Los derechos de la mujer a votar. El derecho de los negros en Estados Unidos a votar se reconoció apenas en los años 60, 70. O el derecho a recibir una retribución por los cargos de elección popular. ¿Se acordarán ustedes de ese debate de que, bueno, está bien que los trabajadores puedan ser candidatos, pero no se les va a pagar en el Congreso? Entonces se establecía una ventaja para el que tenía dinero, para el que tenía propiedades, ¿verdad? Entonces la lucha por que se pagaran, se retribuyeran los cargos públicos de representación, pues implicó un avance democrático. Ahora se critica eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo fue una lucha que costó mucho esfuerzo. Los derechos sociales son aquellos que están alineados con la infinita dignidad del ser humano, es decir, defienden la importancia de la integración de la persona a la sociedad a través del acceso al mercado laboral, el derecho a la salud o a la educación pública y gratuita. El acceso al goce de estos derechos no debe depender de la situación económica del individuo. Así tenemos que los derechos se han sustentado en las ideas filosóficas y sobre todo en las luchas políticas vigentes en cada momento histórico. Ningún derecho se ha reconocido pacíficamente. De ahí proviene la famosa frase de Marx, que la violencia es la partera de la historia. Los derechos de primera generación, individualismo liberal, hacen referencia al hombre como concepto, sustancia y fin que constituye el bien jurídico y los bienes públicos a tutelar por el Estado en tanto son necesarios a la condición de persona y encarnan su dignidad. En el estado anterior, el soberano, el rey, gobernaba por mandato divino y tenía potestad ante el pueblo, derechos sobre ellos de vida o muerte, bajo el poder de la autoridad suprema. Su autoridad era de carácter efectivo, preinstitucional y primaria. Efectivo quiere decir que tiene el poder de tomar decisiones que se ajusten o no a normas y de imponerlas, aunque sean caprichosas. Preinstitucional quiere decir que su poder deviene de Dios o por derechos de sangre y no es otorgado por normas jurídicas. Y primaria quiere decir que no puede crear una norma que regule su capacidad, ni crear una autoridad de carácter jurídico que se le interponga. El liberalismo convierte al individuo en un ente autosuficiente, inviolable y emancipado con derechos que al ser reconocidos como innatos y anteriores a la sociedad, requieren del poder del Leviatán, que es una bestia marina descrita en la Biblia, que a menudo es asociada con Satanás. Su creación por Dios se encuentra en el Génesis y Job describe su aspecto físico con semejanzas a un dragón. Hobbes utiliza esa figura y la equipara con el Estado, es decir, un mal necesario. El Estado para que haga que los hombres eviten la transgresión de las leyes. El propósito de Hobbes es que el deseo de los hombres que aman su libertad y el dominio sobre otros hombres tengan en la autoimposición de límites, en la autoimposición de los límites en los que viven en sociedad, un instrumento para su propia preservación y consecuentemente para obtener una vida más tranquila. Es decir, para librarse de la terrible condición de las constantes guerras. El conflicto y la guerra es natural a las pasiones del hombre y se desata cuando no hay poder visible que las limite y controle por el miedo al castigo, a aquellos que las lleven a cabo.
En esta concepción influenciada por el naturalismo de corte racional e idealista, los derechos de primera generación se convierten en auténticos derechos subjetivos que poseen una dimensión negativa. La obligación negativa del Estado es la de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales, y la obligación positiva lo obliga a contribuir con la efectividad de tales derechos y de los valores que representan, aun cuando no exista una exigencia por parte del ciudadano. Para los liberales, el poder público a través de las leyes positivas, guiadas por la ley madre que dicta "no hagas nunca daño a tu prójimo", debe garantizar el disfrute y el goce de los derechos individuales con especial atención a la libertad y a la propiedad. Bajo la idea de que la ley no debería ser enemiga de la libertad, aquellos ordenamientos que inoportunamente estorbaban la libertad de los ciudadanos se consideraban contrarios al fin de cualquier sociedad y deberían ser abolidos de inmediato, al existir la supremacía de la sociedad civil sobre el poder público. Ello da lugar al nacimiento del derecho público y el derecho privado, así como de sus fuentes supremas, la ley y el contrato. El objetivo del primer tipo de derecho es velar por el interés público, pero sin intervenir en los ámbitos económico y social de los cuales se ocupa el derecho privado. Las principales objeciones a la interferencia del Estado se apoyan en las siguientes razones. Es probable que lo que se va a hacer pueda hacerse mejor por los individuos que por el gobierno. Nada hay tan adecuado para llevar a cabo cualquier asunto o para determinar cómo o quién debe efectuarse como los personalmente interesados. Cuando los individuos se encargan de sus propios asuntos, se refuerzan sus facultades activas de ejercitar su criterio y familiarizarse con los conocimientos de los asuntos que tengan que tratar. Los individuos son los mejores jueces de sus propios intereses. Es un gran mal aumentar innecesariamente la fuerza del Estado. Todo acto que acrecienta las funciones estatales provoca que su influencia sobre los temores y esperanzas se extienda y convierta cada vez más a la parte activa y ambiciosa del pueblo en dependiente del gobierno. Lo anterior pone de manifiesto que es prioritaria para el liberalismo puro la desaparición del Estado absolutista, pero también el intervencionista, que entorpece la producción de bienes y servicios. Se trata de que el aparato estatal asuma el papel de vigilante y solo se mezclen los asuntos privados de sus gobernados cuando un individuo transgreda los derechos de otro ser humano, o como mucho, solo ha de ocuparse de aquellas funciones económicas y tareas sociales que por no ser lucrativas son despreciadas por los particulares, confiando en que la mano invisible del mercado provocará un creciente bienestar social para todos los individuos. Sin embargo, al imperar la menor intervención del Estado en atención a la fórmula francesa, perdón por el francés, laissez-faire, laissez-passer, se mantuvo la desprotección y la exclusión de aquellos que no podían acceder a la tierra y al trabajo, por lo que la historia demostró que estas tesis estaban equivocadas, pues además iniciaron las grandes crisis económicas del capitalismo, evidenciando que el modelo liberal burgués no solo engendraba injusticia social, sino que era el causante permanente de desequilibrios sociales. Aquí aparece Marx en Europa y el denominado socialismo científico. Resumiendo apretadamente su complejo pensamiento, Marx demuestra en sus escritos filosóficos, económicos, políticos, sociológicos, históricos, que es el desarrollo de las fuerzas productivas de una sociedad a la que llama estructura, la que determina la necesidad de cambios en la forma de gobierno, a la que llama superestructura. La Revolución Francesa sería impensable de no haber ocurrido cambios económicos producto de la Revolución Industrial que permitió el surgimiento de un nuevo modo de producción, una nueva clase social, la burguesía, es decir, los habitantes de las ciudades que desarrollaron y poseían los bienes de producción con su clase asociada, el denominado proletario,
los que tienen prole numerosa o hijos. Dice Marx, en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado del desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la cual se eleva una superestructura jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. Marx, 1859. Dentro de la concepción marxista, las fuerzas productivas no sufren una evolución independiente, ya que existirá una relación dialéctica entre la estructura y la superestructura ideológica, de tal manera que el avance de las fuerzas productivas, las relaciones de producción y un nuevo modo de producción puede verse obstaculizado o favorecido por las superestructuras políticas e ideológicas que corresponden a los viejos modelos de producción que están siendo desplazados. Al surgir ese nuevo modo de producción moderno y pujante, el capitalismo encuentra a las viejas clases asociadas, a los viejos modelos de producción feudales, agrícolas y artesanales, y a sus gobiernos como un estorbo de los que hay que liberarse. La burguesía arremete contra los viejos estamentos, nobleza, clero y ejército y sus fueros, y destruye las viejas formas de producción. La burguesía triunfó, pero no va a dejar de coincidir por un periodo de tiempo con las viejas clases sociales que se unen ante el común temor al proletariado, que demandará de manera cada día más enérgica, organizada y activa derechos elementales frente al naciente trabajo fabril y las nuevas relaciones mercantiles. Los principales conflictos se suceden en el ámbito laboral por la demanda, por ejemplo, de la jornada de 12 horas, dije 12 horas, derechos para mujeres, para niños, salarios. El proletariado se unirá en uniones de obreros y sindicatos para su acción reivindicativa mediante huelgas y otras acciones revolucionarias y luego en partidos políticos. Los partidos políticos son hijos de esta lucha, partidos fuertemente centralizados y de masas. Pero Marx va a fundamentar que, así como la burguesía y el proletariado tienen un origen y una existencia histórica determinada por el desarrollo de las fuerzas de producción, debería llegar el momento en que ese mismo desarrollo en algún momento de la historia evolucionará y posibilitará la desaparición de las dos clases, burguesía y proletariado, y el sistema capitalista de producción. Eso sucederá cuando los medios de producción dejen de estar en manos privadas y pasen a ser propiedad social. En ese momento, de acuerdo a su teoría, se eliminaría la contradicción fundamental del capitalismo. La contradicción derivada de que la producción de todos los bienes es una producción social, pero que sin embargo la apropiación de sus beneficios es privada. Por lo que Marx llama a luchar contra la propiedad privada de los medios de producción y el Estado que los representa, el Estado capitalista. Ese Estado capitalista va a evolucionar en la medida en que los países se fueron desarrollando a partir de grandes empresas que formaron enormes monopolios, pelearon entre sí por mercados, por una división internacional del trabajo, por fuentes baratas de materias primas, y por ello Lenin les llamará posteriormente estados imperialistas, como una fase superior de los estados capitalistas, porque sojuzgan a los países débiles a escala planetaria en un nuevo tipo de colonialismo. Marx participará en la denominada Primera Internacional de los Trabajadores del Mundo, para dar a conocer su pensamiento, y publicará uno de los documentos que más ha influido en la humanidad, para bien o para mal, el Manifiesto del Partido Comunista. El Manifiesto del Partido Comunista, muchas veces simplemente llamado Manifiesto Comunista, es uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Se trata de un manifiesto encargado por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y a Friedrich Engels entre 1847 y 48 y publicado por primera vez en Londres el 1 de febrero de 1848.
Se trata de un texto temprano de Marx y Engels en el que reflejan ya algunas de las bases del marxismo, incluyendo la concepción materialista de la historia. Sin embargo, es todavía previo al desarrollo de la economía marxista, así como acontecimientos históricos que dejarán obsoletos algunos aspectos del manifiesto, según dicho por los propios autores. Engels describe la tesis central del manifiesto de la siguiente manera. En cada época histórica, el modo predominante de producción económica y la organización social que de él se deriva forman la base sobre la cual se levanta y explica dicha época. La historia de la humanidad posterior al comunismo primitivo ha sido la historia de lucha de clases, de la lucha entre explotados y explotadores, entre clases dominantes y oprimidas, que ha alcanzado en el presente un grado de síntesis entre el proletariado y la burguesía. El proletariado no puede ya emanciparse del yugo de la clase explotadora y dominante sin emancipar al mismo tiempo y para siempre a toda la sociedad, de toda explotación, opresión, división de clases y lucha de clases. En el manifiesto se dice de la burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. Al destruir el antiguo modo de producción y a las clases precedentes, la burguesía provoca la revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constantes distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos quedan rotas. Perdón, bueno. Perdón. Sí, bajo. Perdón, ¿me darían un minutito para bajar por una paquetería que me llegó? ¿Sí? Perdone. ¿Saben si él tiene un libro sobre todo este tema? Porque pues, es un tratado de la historia de política, ¿no? De teoría política. No tengo idea, pero es una pregunta muy buena. Tenemos que preguntarle. Pues Sí, parece es un- que él lo que tiene es un texto que ha preparado y el texto mismo nos sirve para Pues para muchísimo, pues está muy padre, está muy Sí. bien. Ahorita Sí, yo dijo tengo la dos cosas muy impresión interesantes. también de que estaba leyendo. Bueno, claro, está. Gracias, Alberto. Perdón, disculpen. Alberto, Sí. perdona, ahora una interrupción que surgió de una pregunta, no la tienes que contestar ahora, pero pregunta Valente que si tienes algún libro sobre esto, porque es sumamente interesante. Todo esto es muy O sea, es una síntesis iluminador. magnífica de teoría política. Sí. Gracias. Gracias. No, lo estuve escribiendo a lo largo de la semana y medio lo terminé hoy. Bueno, esperamos el libro pronto. Te quedó bien. Te quedó muy bien. Gracias. Bueno, termino la cita de Marx. Dice, todo lo estamental y estancado se esfuma, todo lo sagrado es profanado, y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Espoliada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Y del proletariado dice lo siguiente: pequeños industriales, pequeños comerciantes, rentistas, artesanos y campesinos, toda la escala de las antiguas clases medias de otro tiempo caen en las filas del proletariado. Unos, porque sus pequeños capitales no les alcanzan para acometer grandes empresas.
y sucumben en la competencia con los capitalistas más fuertes. Otros, porque su habilidad profesional se ve superada ante los nuevos métodos de producción. De tal suerte que el proletariado se recluta, se nutre de entre todas las clases de la población. El proletariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía comienza con su surgimiento. Al principio la lucha es entablada por obreros aislados, después por los obreros de una misma fábrica, más tarde por los obreros del mismo oficio de la localidad contra el burgués individual que los explota directamente. Los obreros empiezan a formar coaliciones, actúan en común para la defensa de sus salarios, llegan hasta formar asociaciones permanentes para asegurarse los medios necesarios en previsión de estos choques eventuales. Aquí y allá, la lucha estalla incluso en sublevación. A veces los obreros triunfan, pero es un triunfo efímero. El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inmediato, sino la unión cada vez más extensa entre ellos. Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades. Basta ese contacto para que las numerosas luchas locales, que en otras partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una lucha nacional. Mas toda lucha de clases es una lucha política y la unión que los habitantes de las ciudades de la Edad Media, con sus caminos vecinales, tardaron siglos en establecer, los proletarios modernos con los ferrocarriles la logran en unos pocos meses. Esta organización del proletariado en clase y por tanto en partido político vuelve sin cesar a ser socavada por la competencia entre los propios obreros, pero resurge y siempre más fuerte, más firme, más potente. Aprovecha los disensos de los burgueses para obligarles a reconocer por ley algunos de sus intereses de la clase obrera. Por ejemplo, el reciente triunfo de la ley de la jornada de 10 horas en Inglaterra. ¿Quién era Marx y Engels? Carlos Marx fue un filósofo alemán, discípulo de Hegel, que publicaba una gaceta en Renania en la que abordaba asuntos filosóficos y políticos. Era de origen judío, pero cristianizado. Federico Engels era un acaudalado empresario inglés, promotor del socialismo, después denominado socialismo utópico frente al desarrollo del socialismo científico, que buscó a Carlos Marx cuando conoció su publicación y fue a verlo a Alemania, entablando una estrecha relación hasta su muerte, y fue su mecenas en su exilio posterior, primero en Francia y luego en Inglaterra. Con una cultura impresionante, ambos escribirían cientos de libros y miles de textos en aquellos agitados años, dando lugar a un pensamiento filosófico, político y económico de gran envergadura y de enorme importancia. La primera internacional fue auspiciada por los sindicatos ingleses. Participaron anarquistas y socialistas franceses y revolucionarios italianos republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y del resto del mundo, así como un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción. Sus intelectuales fueron Karl Marx, Friedrich Engels y Mikhail Bakunin, padre del anarquismo. Las grandes tensiones fruto de las diferencias programáticas existentes entre Marx y los partidarios del socialismo, por una parte, y Bakunin y los partidarios del anarquismo colectivista, por otra, llevaron a la escisión entre ambos sectores. Los marxistas proponían la formación de una internacional de partidos obreros fuertemente centralizados con un programa de mínimos, basado en la lucha por conquistas sociales y laborales concretas, y un programa de máximos basado en la lucha por la revolución social a través de la conquista del poder político del Estado. Los anarquistas postulaban un modelo revolucionario basado en la organización asociativa cooperativa que pregona la toma de decisiones por medio del consenso y no acepta al gobierno ni a las instituciones del Estado. El movimiento obrero pasó, esa fue la primera internacional. El movimiento obrero pasó de la mera organización sindical a la organización de partidos. De tal manera que la Segunda Internacional fue una organización formada en 1889 por los partidos socialistas y laboristas que deseaban coordinar su actividad.
Sin embargo, esa asociación mostró muy pronto sus limitaciones, sobre todo a causa de las divergencias entre las posiciones de los movimientos socialistas de los distintos países que con frecuencia se alinearon con los intereses del Estado-nación frente al denominado internacionalismo proletario. Eso fue claro con el estallido de la Primera Guerra Mundial, al establecerse la contradicción entre las aspiraciones revolucionarias universales de las clases oprimidas y el apoyo de los partidos socialistas a la guerra. Además, tras la Revolución Rusa, se intentó imponer a los partidos socialistas la vía revolucionaria para el acceso al poder político y la destrucción del Estado burgués. Para entonces, la lucha política de las organizaciones obreras había logrado en muchos países el derecho al voto de los trabajadores y el derecho a la participación política de los trabajadores, que tendría su punto culminante cuando en 1924 J.R. Clemenceau se convertiría en el primer ministro en el primer gobierno obrero en la historia británica, 1924. El Partido Laborista llega al poder en Inglaterra. Muchos partidos de origen marxista aceptaron la participación política democrática y la economía de mercado para llegar al socialismo por vías democráticas. Se denominan socialdemócratas y se distinguen claramente de los comunistas. Los partidos socialistas socialdemócratas persisten a la fecha como el Partido Laborista Inglés, los partidos socialistas que prácticamente han gobernado los países escandinavos, España, Portugal, Francia, Italia, etc., en una clara confrontación con los países comunistas, salvo algunas alianzas excepcionales y transitorias, como la alianza de Mitterrand del Partido Socialista Francés con el Partido Comunista Francés, el PSOE de España con Izquierda Unida, nuevo nombre del viejo Partido Comunista Español. La Tercera Internacional, conocida como el Comintern, que es la abreviación de inglesa en inglés de Comunismo Internacional, fue una organización fundada en Moscú en 1919 por iniciativa de Lenin y el Partido Comunista de Rusia, que agrupaba a los partidos comunistas de distintos países y cuyo objetivo era luchar por la supresión del Partido Comunista, el establecimiento de la dictadura del proletariado y de la República Internacional de los Soviets, la completa abolición de las clases sociales y la realización del socialismo como primer paso a la sociedad comunista, como fijaba en sus estatutos. En su segundo congreso, la Tercera Internacional resolvió luchar por todos los medios disponibles, incluida la fuerza armada, para el derrocamiento de la burguesía internacional y la creación de una República Soviética Internacional como un estadio de la transición hacia la abolición completa del Estado. La importancia del movimiento socialista y de la amenaza de que el comunismo se propagara por Occidente es que posibilitó el reconocimiento de derechos de segunda generación ante las enormes desigualdades sociales generadas por el capitalismo, sobre todo en su primera etapa del capitalismo denominado capitalismo salvaje. La atención y la solución a esas marcadas desigualdades sociales desde la estructura política se dio con la transformación del viejo modelo del Estado liberal mínimo en un Estado social que al constituirse como un ente legislativo y administrativo asume entre sus responsabilidades la redistribución de la riqueza y el deber de garantizar a todos los individuos mínimos de subsistencia material y bienestar con la necesaria restricción del libre juego de las individualidades. Entonces, el segundo componente del Estado de Derecho es el equilibrio entre las denominadas garantías individuales y los derechos sociales. Los derechos sociales afectan al individuo en su libertad y su propiedad, por lo que es necesario establecer un equilibrio que muchas veces es muy difícil de guardar. Hay un debate sobre el surgimiento del Estado social. Para unos surge como una respuesta a necesidades objetivas
suscitadas por la modernización socioeconómica. Es decir, en la medida en que el sistema económico va evolucionando y los trabajadores se especializan, buscan emigrar a las ciudades, por lo que el sistema político debe responder a través de la generación de los contenidos característicos del Estado social. Otros opinan que el Estado social es producto de la presión política de los sectores más desfavorecidos, posible gracias a la ampliación del sufragio y el ejercicio de los derechos de reunión, de asociación, que posibilitan una acción más eficaz de la clase obrera a través de los sindicatos y partidos políticos de izquierda. La corriente marxista funcionalista, representada entre otros por Hoff y O'Connor, establece que el surgimiento del Estado social se debe a ciertas exigencias estructurales del capitalismo maduro. Entre estas exigencias prevalece la necesidad de asegurar el mantenimiento del Estado de Derecho, la reproducción de la fuerza de trabajo e integrar al movimiento obrero dentro del sistema, abortando la amenaza de que acuda a vías revolucionarias. Al Estado social se le concibe entonces como una consecuencia del mantenimiento de la contradicción capitalista, pero en una nueva fase de ese modelo de producción. El Estado social modifica fundamentalmente el concepto de pobreza e impone una visión de este como problema estructural de hondas raíces sociales y económicas que se multiplica por la apatía estatal en los ámbitos económico y social. En cambio, para los neoliberales, la pobreza es una sanción del mercado al incompetente. Para la izquierda, siempre será una condición estructural que solo es posible superar con apoyo y condiciones aportadas por el Estado, como es la infraestructura, carreteras, comunicaciones, salud y educación. Finalmente, la visión marxista radical establece que el Estado social es el resultado de una serie de conquistas del proletariado y constituye un episodio intermedio de la lucha de clases. Eso es para los marxistas radicales que todavía quedan. El Estado social como paliativo para mediar las contradicciones de clase a través de una política presupuestaria destinada a financiar la reproducción y condiciones de la fuerza laboral. A pesar de la diversidad de corrientes, el Estado social es producto de la convergencia de tres condiciones. Primero, el reconocimiento de que el individuo es incapaz de satisfacer por sí solo o con la ayuda de su entorno social más inmediato sus necesidades básicas. Segundo, que surgen riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por las vías tradicionales basadas en la responsabilidad individual. Tercero, se desarrolla la convicción social de que el Estado debe de asumir la responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar. Porque si el Estado no cumpliera esa obligación, se pondría en duda su legitimidad. Entonces, el Estado social tiene el papel de nivelar las desigualdades derivadas de la libre contratación y la negociación en un ámbito de libertad. Su principal tarea es conjugar el crecimiento económico y tener sensibilidad social, dinamismo económico con el acompañamiento de derechos sociales. Eso significa que el poder público ha de hacerse cargo de la prestación de servicios tales como la educación, salud, asistencia social, empleo, pleno empleo, seguridad social, que en el modelo liberal eran asunto de la iniciativa privada o de las organizaciones de beneficencia. Esta faceta del Estado es criticada como estatización de la sociedad y de la socialización del Estado y constituye el más claro ejemplo del Estado intervencionista, o en palabras de Norberto Bobbio, del Estado máximo o total, porque no deja espacio alguno fuera de sí mismo, provocando con ello que la esfera pública prevalezca sobre la privada y surja la noción de servicio social, es decir, un Estado cuya finalidad no es otra que atender las cada vez mayores demandas de bienestar por parte de la ciudadanía. Existe, pues, una clara contradicción que debe resolverse entre los derechos sociales
y los derechos individuales. Esta tensión y la forma en que se resuelve es uno de los elementos fundamentales de lo que denominamos Estado de Derecho. Hasta aquí la intervención. Gracias, Alberto. Están todos los micrófonos cerrados. Ya, muchas gracias. Muy bien, mucho material para... O sea, ¿qué te diré? Si esto fue la botana, ya no tiene uno como para echarse el platillo completo, ¿verdad? Esto es fantástico. Fíjate que una de las cosas que me surge, más que para meternos a analizar los textos, porque los textos creo que están muy bien preparados, muy bien escritos, habría que nada más saberlos digerir, y se me antoja a mí darle un poco de trabajo, digamos, personal reflexivo, ¿no? Antes de hablar mucho sobre lo del texto. Tengo unas cosas que me parecen que pueden hilarse con el seminario que hicimos en cuanto a aquello que hablábamos de relaciones simétricas y asimétricas y el resultado de la comunicación pragmática que hace un efecto y que nos mete al mundo del poder. Creo que ahí hay un puente entre lo que tú estás planteando y lo que veníamos arrastrando en el otro, pero lo dejo como tarea mía para armarlo y proponerlo para el siguiente seminario, digamos, ¿no? Una de las cosas que me surge aquí es, me dan ganas de decir, oye, el país va mal, sin embargo hay un marco jurídico, legal, moral, ético, histórico, para hacer una especie de, hasta escribí aquí, a ver dónde lo puse, un manifiesto exigiendo que el gobierno sea gobierno. O sea, sobre la base esta que dices que a los funcionarios públicos solo les permite hacer lo que está legislado, un manifiesto que exija eso. Y sobre todo, me extraña, digo, a lo mejor soy ingenuo, pero me extraña que no se haya exigido que sea el Consejo de Salubridad el que lleve las cosas, sino el Ejecutivo, en una situación en la que estamos, ¿no? O sea, yo me siento acá en la provincia, muy lejos de los centros del poder del país, pero entonces yo digo, ¿dónde están los pensadores y los comprometidos políticos del centro, cercanos al poder, que no están exigiendo que funcione? O sea, ahí es donde yo veo, digo, caray, entonces, si en México no están resolviendo lo que requiere el resto del país, entonces como que el resto del país tiene que averiguárselas por sí mismo, y pondría yo sobre la mesa la validez del pacto federal en ese sentido, ¿no? Entonces, probablemente como agenda de los gobernadores federalistas, esto es lo que debería haber salido. Exigir el cumplimiento legal de las funciones, atribuciones del gobierno federal, que son las del pacto. O sea, los gobernadores no deberían pedir otra cosa más que haga la chamba acordada, punto, al federal. Sí, lo que dices es completamente cierto. Lo que pasa es que el análisis de Alberto, pues no cualquiera lo hace. Exacto. O sea, esa minucia, el desmenuzar el Estado de Derecho en México, que ha sido, como México está acostumbrado a una tiranía que se ha ido desarmando curiosamente dentro del PRI, por supuesto, ¿no? Porque él es el que estaba forzado a tener ese avance. Y eso se frenó con el PAN al subir al poder, con Fox, porque se montó sobre las prerrogativas del PRI. Y entonces estamos por eso en este limbo, ¿no? De Estado de Derecho, que nunca se ha podido construir un Estado de Derecho. Pero lo que dice Norberto, sería un privilegio colaborar contigo, Alberto, para hacer un decálogo, digamos, de violaciones al Estado de Derecho
a partir de la Constitución del 17, que este régimen absolutista está perpetrando. Eso sí es muy importante, es muy pertinente. Sí, de hecho, antes de que entraras a la parte del manifiesto comunista, yo escribí aquí, en cuanto tocaste esos temas, casi a partir más o menos de la retribución de los cargos públicos, a ver, que nos lleva a fortalecer una estructura de Estado, de función pública, inmediatamente me surgió, oye, pues deberíamos exigir que funcione como debe ser, nada más, no pedirle nada de que sea fuera de lo que está establecido, e inmediatamente ponerle el alto a las cosas que se salen de ese carril. Esto fue lo primero que yo pensé cuando se decidió terminar, salir, o no sé, y abortar, sería la palabra, el proyecto del aeropuerto internacional, ¿no?, de la Ciudad de México. A ese aeropuerto a mí me parece que desde el principio nació mal, y yo creo que quien puede realmente hablar sobre eso es Valente, porque Valente trabajó desde el año 2000 en el otro proyecto alternativo que también se estaba estudiando, que era el de Tizayuca, y que en ese momento tenía muchísimos argumentos por encima del argumento de Texcoco, ¿no?, que luego se invalidó por lo de los movimientos de los ejidatarios, y que Peña Nieto ya lo saca, pero en terrenos federales que serían terrenos ganados a los humedales, ¿no?, de Texcoco. Bueno, a mí yo me quedé con un sabor de qué está pasando, que no hay nadie que vela por estas cosas, o sea, ni la Suprema Corte ni el Congreso está vinculado con gentes pensantes que deberían ponerle un alto a un capricho que está haciendo un señor que, por cierto, ni siquiera era presidente todavía cuando estaban saliendo estas cosas. Y dice, señor, espérame. O sea, está bien, no estamos de acuerdo muchos en cómo llegó a ser el aeropuerto, pero eso no es la manera de meterle reversa al proyecto, ¿no? O sea, no es la manera de resolver una situación. Digamos, a mí se me ocurre, a lo mejor estoy equivocado, un Estado de Derecho no funcionaría así, porque llega uno y por sus huevos dice, vamos haciendo esta otra cosa, ¿no? El capricho ahí me parece que no es lo que da. Claro, un Estado de Derecho. Aunque luego, antes de decirlo, dije, pues la verdad que sí, yo me puedo encaprichar y decir, yo sí quiero un Estado de Derecho, y ese puede ser un capricho mío, ¿no? Yo sí quiero que funcione. Yo sí quiero hacer un manifiesto, yo sí quiero trabajar por lo menos en el periódico local y con mi comunidad, no sé, con la Junta de Colonos, y abrirle los ojos y decir cuál es nuestra postura, ¿no? O sea, yo entiendo de que muchos esperan que esta sea la función de los políticos profesionales, que son los que se van y se manejan a través de los partidos políticos. Y como ahí no se está haciendo, entonces nadie lo está haciendo. O también pensaría yo que en las cúpulas empresariales, digo empresariales porque ahí son gremios que están velando por sus intereses gremiales, también alguien hiciera algo, ¿no? Son como los dos lugares, pero obviamente no lo hay. Ahora, no debió haber funcionado la Suprema Corte de Justicia por oficio, nada más por oficio, por ante todas estas cosas. No hacía falta que nadie los demandara al presidente, sino que simplemente la vigilancia judicial de la Suprema Corte debió haber arrancado esto. Y obviamente, pues no, aquí hay un hueco donde pues no va a funcionar el país si no se alcanza a llenar. O sea, ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién cuida al cuidador del país? Bueno, uno de los aspectos más interesantes de este seminario es que precisamente, y lo estamos viendo lectura tras lectura de las que Alberto nos ha hecho, nos falta a todos como país
no digamos a las personas que en teoría tenemos cierto nivel de educación, nos falta educación política muy en serio, pero muy en serio. Este tipo de cosas que nos resultan sorprendentes por su ausencia, porque no ha habido, la educación política no se ha dado de manera seria. Lo que llaman educación política, civismo, historia, son remembranzas de un pasado de caudillos que nada tiene que ver con las sociedades modernas. Creo que en esto, sí, es cierta esa indignación de la que hablas, Norberto, que es a todo mundo, decimos, bueno, ¿por qué está pasando esto? Porque como dijera, en la plática anterior de Alberto, mencionó una cosa que no he dejado de pensar en ella, el origen de la palabra idiota. Sí, yo también. Es una cosa interesantísima. Idiota como aquel que se abstiene de la vida pública. Esa es una definición fabulosa que debemos de retomar. Tenemos un país de idiotas en general. Y no me refiero al término de idiota que ha sido mal usado desde hace mucho tiempo como sinónimo de estupidez o estulticia, sino el término original del que habla Alberto. Y creo que es importante retomar ese concepto. ¿Cómo se nos quita lo idiota? Sí, en el sentido original. Y entonces esto nos trae de nuevo a la necesidad de la educación y el papel de los comunicadores en la educación. Sí, está la cosa muy complicada. Sí. Alberto, tú estás, ¿eres asesor de partidos políticos? Sí, actualmente trabajo como asesor del diputado Antonio Ortega que en la Cámara de Diputados, y mi trabajo fue la de Antonio Ortega, Antonio Ortega, sí. nada que ver con Joel. Hermano de Jesús Ortega Martínez. Hermano. Ajá. Y O sea, es PRD. PRD. Y anteriormente fui secretario parlamentario en el Senado del grupo de PRD también. Ajá. Y he trabajado varias veces en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Estuve en la mesa directiva cuando tuvo el presidente Fox. Cuando llegó el presidente Fox, me tocaron los primeros 4 años de Fox ahí. Y me tocó ser también diputado en la 55 legislatura, que fue la segunda parte del gobierno de Salinas. Si me permiten, a mí me pareció también muy importante dentro del Estado de Derecho y sobre todo como meollo o fundamento de los derechos humanos que comentaste, Beto. La primera generación de derechos humanos, que eran los derechos civiles, los derechos, ¿qué otros dijimos? Y luego ya la segunda generación y la tercera generación, que abarca como 13, 14 conceptos, entre los cuales es precisamente el derecho, por poner algo, a una vida digna, a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho, en fin, tantos derechos que aquí en México realmente no se llevan a cabo. Considero que la Comisión de Derechos Humanos está transgiversando de una forma muy importante y se está dejando manipular de una forma muy importante, de tal manera que pues realmente no se llevan a cabo como en el papel debería de ser, ¿no? Entonces, pues sí, como que retomar ese aspecto de los derechos humanos. Hay mucho ruido, ¿verdad? ¿De dónde será? No. Yo ahorita voy manejando, no puedo manipular. Ahora sí ya. Bueno, pues sí, como que retomar también ese aspecto, ¿no, Beto y amigos? El asunto de los derechos humanos en su cabal extensión y en su cabal interpretación. Sí. ¿Tú qué opinas, Beto? Mira,
Este capítulo de los derechos humanos se reformó en la Constitución cuando Fox llega al poder. Y en términos generales, lo que hizo Fox fue aceptar la Convención Internacional de Derechos Humanos y establecer los derechos humanos, diríamos, darles una dimensión constitucional y ponerlos por encima, diríamos, de las leyes, ¿no? Al grado de que ahora un funcionario tiene la obligación de hacer a favor del ciudadano lo que mejor le convenga al ciudadano. Sin embargo, creo yo que cometió un error en la redacción, se cometió un error en la redacción, que es el de confundir las garantías con los derechos, ¿verdad? La garantía es una obligación del Estado de garantizar, como su nombre lo dice. Y la garantía son de los derechos, las garantías individuales de los individuos, que básicamente son la propiedad, la seguridad, en fin, ¿no? Y el Estado tiene, y los derechos, frente a los derechos, el Estado procura los derechos. Entonces, si yo tengo la garantía a la propiedad, el Estado me tiene que garantizar la propiedad privada. Si yo tengo el derecho a la vivienda, el Estado debe crear condiciones para que yo pueda acceder a tener una vivienda, pero no hay ninguna garantía de que el Estado me dé una vivienda, ¿verdad? Entonces, al confundir garantías con derechos, queda una situación como de vacío, que vamos a ver la próxima sesión, en donde no son exigibles estos derechos, ¿no? Es decir, ¿yo en dónde voy a exigir mi derecho a la vivienda? ¿Ante un tribunal? Entonces, es un fenómeno muy interesante porque se está dando. Hay un montón de gente que está acudiendo a los tribunales frente a la falta de medicinas en los hospitales. Por ejemplo, este desabasto de productos para atender el cáncer infantil, ¿no? Entonces hay un movimiento que fueron al amparo, el juez concedió la suspensión, ordena al hospital dar las medicinas y el hospital contesta que no tienen lana para ello, ¿no? Entonces, bonita resolución judicial que implicó toda una tramitología y todo un proceso jurídico para que el hospital diga, pues, oye, pues no tengo lana, ¿no? No hay responsabilidad del Estado. Entonces, es todo un tema que está diríamos que está en el debate actual, en el debate de ahorita. Es decir, hasta dónde los derechos son jurisdiciables, ¿no? Creo que esa es la palabra, ¿no? Las garantías sí. A ver, quítame mi propiedad y el Estado tiene la obligación de proteger la propiedad, ¿no? Pero dame el derecho a la medicina, pues sí, pero no tengo dinero, ¿verdad? Entonces, esto es todo un tema, creo que lo podemos problematizar la siguiente semana, en la medida en que tiene que ver con este tema de política para no políticos, ¿no? Porque tampoco es una clase de temas jurídicos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que... les voy a pedir perdón porque me tengo que retirar. La próxima semana no voy a tener ningún problema, pero ahorita tengo que dar un curso. Estoy dando un cursito de finanzas. Y entre paréntesis, ese curso de finanzas, Alberto, hay que publicitarlo un poco, incluso dentro de este grupo. Vi el prospecto que me enviaste y es fantástico. Creo que es algo que vale la pena para quienes no están versados en detalles. ¿Es economista, Alberto? No, yo estudié con la raza Ciencias de la Comunicación. Aquí Rubén fue mi maestro de fotografía. Ok.
y mis compañeros Miguel Ángel, Norberto, Rosana, profesor Katy. Katy Mochi. Platicaremos en la actual, a mí me desconcierta muchísimo esta alianza, sí, por México, porque la agenda es minar el derecho del presidente, ¿no? Que está electo con un porcentaje la discusión me parece muy extraña. Mira, Pero yo ya lo creo que, platicaremos. perdón que te interrumpa, pero si Alberto tiene esta urgencia que es puntual, Sí, sí. yo creo que vale la pena liberar a Alberto del anclaje que tiene aquí, agradecidos contigo, Sí, para gracias. que sigas, ¿no? Las demás que sientas que no tenemos. Lo único que yo diría es, ¿tienes manera de hacernos llegar los textos que tienes escritos para Sí. revisarlos antes de la sesión contigo? Porque sí son cosas que hay que digerirlas bien. Claro que sí. Ay, qué amable. Prometo tratar el tema que plantea Valente, que es un tema muy, muy interesante, ¿no? Ajá. Discúlpenme Gracias. y nos vemos la próxima semana. Ok, muchas Muy gracias. bien. Gracias. Muchísimas Beto. gracias, Cuídate. Alberto. Éxito. Gracias, Hasta Alberto. luego. Beto, muchas gracias y ahí estamos. Gracias, pendiente. Alberto. Uy. Sí, andaba. No, sí, yo también, Valente, no, ese es un tema buenísimo, ¿no? Y vi que se estaba poniendo nervioso porque Pues sí, se imagínate. tiene que ir y es un tema que también él quisiera entrarle, ¿no? Pues qué padre que le quiere entrar, porque es una contradicción rarísima. Sí, O sea, el problema de los partidos ahora, en mi opinión, es que básicamente es la canonjía del poder, no tiene nada que ver con las discusiones teóricas que nos acaba de presentar, ni de cerca. No es la discusión. Oye, y el otro es Frena también, ¿no? Ya no digamos. Bueno, Frena digo, ya pasó a huevos revueltos, ya no importa. Frena ya no quiere decir nada. Ajá. Yo los fui a ver bueno, es muy chistoso, las tienditas de campaña tenían rentadas a gentes, o sea, los vagabundos de Reforma les daban de comer y los tenían allá adentro. Una vergüenza de gente. Pues sí, ya bueno, lo sé. eso también es democracia representativa, ¿no? Sí es. Exacto, práctica. Eh, Exacto. Me das un lonche y yo me planto. Ajá. Pero muchísima gente de buenas intenciones cayeron redondos con Frena, redondos. Porque sí existe correctamente una intuición del autoritarismo del señor López, ¿no? Fíjate Es lamentable, es sí, una tristeza. fíjate que cuando yo mencioné esto de un manifiesto, me salió la palabra, y me dudé, dije, no quiero que se confunda con necesariamente el rollo del manifiesto comunista, porque inmediatamente va a traer connotaciones, ¿no? Es como el de Frena, pues sí, hizo lo mismo. sí, pero como somos un observatorio de comunicación, yo creo que bien vale la pena que después de este proyecto hagamos, si no otra cosa, el Un pronunciamiento. el ejercicio privado de un pronunciamiento, primero entre Sí. nosotros, ¿no? Sí. Como Sí. parte de la meta de este seminario. Al final, Sí, ver está muy bien. si entre nosotros podemos, Ujú. con lo que estamos viendo con Beto, si entre nosotros podemos llegar a un acuerdo de un pronunciamiento y Pero no escribirlo. como una cartilla moral, sino como un análisis. Bueno, no sé, me voy a O sea, esperar a no ver es qué como salga. no será, sino un análisis de la situación en la que estamos en el país, porque no es un problema de López Obrador. López Obrador es una consecuencia del vacío que menciona Rubén. Sí, Estamos llenos, todos somos idiotas. es un estadio del ciclo. Exacto. Bueno, pero sí, pero no sé si es ciclo. Es una especie de pendiente. Pues mira, yo no creo hemos logrado la suficiente tracción para tener significativos. ¿Quién sabe? Yo digo que sí, y creo que a donde yo llevaba el seminario de pragmática, porque era justo es en este sentido, y yo sin quererlo, porque lo que entro hablo de la pragmática de la comunicación. A partir
de que no se puede no comunicar, entonces a fuerza se tiene que comunicar. Ok, entonces vamos viendo qué significa comunicar. Sí. Y entonces nos lleva a entender que finalmente comunicar es tener un efecto. Y entonces ese efecto ocurre en principio por relaciones simétricas o asimétricas de los comunicandos, ¿no? Entonces, una partida sencilla, muy abstracta, teórica. Pero cuando yo agarro eso y empiezo a meterle el esquema de jerarquías conceptuales e históricas y de organización, entonces sí encuentro que existen procesos, porque una de las cosas, a mí el seminario yo no tenía idea de cómo iba a ser, para mí fue, yo descubrí, es más, yo quiero ver el seminario porque yo nunca lo he visto, yo fui como el loco que le descabelló cosas, pero yo no he visto qué es lo que hay. Según yo, como lo entiendo, es que sí existe un concepto de teoría de sistemas que entiende cómo funcionan sistemas y que hay ciertos conceptos que son distintos porque requieren de marcos conceptuales distintos que otros niveles de conciencia humana, como por ejemplo el autoritario, que es un nivel de marco conceptual donde todo lo que decía hace rato Alberto, de cómo funcionan los autoritarismos, pues lo ven como la manera más normal, la manera más natural, o de manera todavía anterior, donde existen las tribus. Las tribus realmente son anárquicas. Las tribus no les gusta que nadie les mande nada. Lo que sí hay son, y en la evolución de las sociedades humanas Son detecta consensos. y que hay ciertos liderazgos naturales que están ahí entre las matronas, que eran los que los manejaban a los niños desde chiquito, y los viejos, que son los que los vieron crecer y los fueron orientando para hacer. Entonces, había una autoridad moral real que era el resultado de una vida junta, nada más. Y como la mayoría se Equilibrio de moría fuerzas. antes de llegar a viejo antes, pues los pocos viejos que llegaban eran los que quedaban para ayudar a hacer esa transición generacional de liderazgo, ¿no? Porque tenían experiencia. Exacto. Y entonces yo creo que ahí se da luego cuando se estructura a través de ya un cacicazgo, donde 2 o 3 tribus se tienen que organizar para protegerse frente a otras tribus que los amenazan. Y entonces se crea la figura del el cacique que ve por el bien al interior de su grupo social y que da la relación hacia arriba de poder para proteger ese grupo social. Entonces, un cacique tiene que negociar con los de arriba y más que los de arriba, los de lado. Ahora, El en caudillo México, es que sí. cuando aparece el caudillo es cuando ya empiezan los caciques a alinearse con un caudillo. Y el caudillo le da el sistema autoritario. Esto en el escalonamiento que vimos con lo del seminario de Tubanhauer, a mí me gustaría retomarlo, porque yo creo que va a aplicar aquí muy bien. Y si nosotros identificamos el estado en que estamos y el momento crítico, yo creo que podemos pronunciar un mensaje apropiado para una sociedad que está en este momento crítico de un ciclo. Así de sencillo es el pronunciamiento. Y hay una variable interesante en el caso de México. Se usa sin ninguna reflexión, o sea, como si fuese normal, la ilegalidad, porque el país tiene el 45% mínimo de economía informal, ¿no? O asentamientos humanos informales, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese universo, que es la mitad del país, vive en ese estadio primario que tú mencionas, agrícola tribal, si quieres, ¿no? Que es el mismo que el de los narcotraficantes, que básicamente lo que más importa es la ocupación del territorio. Entonces, tú tienes ocupación de las calles con ambulantes, tienes ocupación de barrancas con vivienda, tienes ocupación de lo que hay, porque no están regidos por un Estado de Derecho. Entonces,
el desorden que tienes, que ya no lo puedes echar para atrás. O sea, ¿cómo barres ese cuarto? Es un problema complicado, porque es un status quo que eventualmente tú dices como evolucionó. Tendrías que retirarte de las barrancas, dejar las calles limpias, ordenar el comercio, o sea, todo eso. Esa es una pregunta ya operativa, digamos, de cómo construyes un Estado de Derecho cuando es baratísimo vivir fuera del Estado de Derecho. Fíjate que eso es bien interesante. Sí. Es interesante porque ese baratísimo es un, entre comillas, ¿no? Claro, porque individualmente es barato, para la sociedad es una tragedia. Hay un costos, externalidades en costos que no consideran los que lo viven barato para otros. Fíjate que es muy importante lo que acabas de decir, apúntalo, porque ese concepto debería aparecer en nuestro pronunciamiento. Sí. Y se me está olvidando justo lo que iba a decir. A ver, espera. Bueno, cuando me refería a lo de que no ha habido tracción para un ciclo, me refiero a un ciclo de Estado de Derecho completo. No a un ciclo. Ciclos organizativos ha habido y está habiendo muchos, pero un ciclo de Estado de Derecho completo donde se haya logrado precisamente en una gran medida barrer esas barrancas, barrer las calles, etcétera. Yo creo que no se ha vivido aún en México un ciclo completo realmente, en ese sentido completo. Pero sí, sí vale la pero pena. es que nunca hemos evolucionado más allá de los marcos conceptuales, digamos, medios inferiores, a nivel grande. Sí, probablemente ha existido en niveles más pequeños. Sí, claro. ¿Verdad? Y el Polibio, el griego, es de donde sale esta idea. Y según Polibio, fíjate, 250 antes de Cristo, más o menos, ya había identificado, bueno, creo a lo mejor era romano, no me acuerdo, pero muy al principio, más alrededor de hace 2000 años, ya habían identificado que había democracias y que las democracias iban a caer en un deterioro y que iba a aparecer, y detienen el nombre. Nosotros estamos viviendo oclocracia. Y si tú ves todo el discurso de Andrés Manuel, el discurso de Andrés Manuel está como anunciando la oclocracia, que es este estadio del que ha hablado Polibio. Yo me doy la tarea de recoger con lo de Alberto en este seminario aquello que va a servir para volverlo a vertir en la otra línea de seminario. Y por eso creo que a lo mejor este pronunciamiento puede ser un buen cierre de esto que estamos haciendo, porque además nos va a servir para encerrarlo, ¿no? Bien. Y a lo que ya me acordé lo que iba a decir con lo del territorio con Valente. Es muy probable que a lo mejor deberíamos reconocer que el Estado de Derecho no debe ser homogéneamente distribuido en el territorio mexicano y que deberíamos reconocer lo que probablemente China misma reconoció con Deng Xiaoping cuando se dan cuenta que no va a funcionar el proyecto de Mao Zedong y abre un pequeño territorio frente a Hong Kong para absorber de Hong Kong toda la sapiencia social y económica y política para sacar a China del atolladero en que está, o más bien meterlo a la dinámica de la globalización, que es Sheng Shu o algo así. Y de ser unos pantanos, digamos, pantanos perdidos pegados a Hong Kong, en pocos años se volvió una ciudad vibrante de 10 millones de habitantes. Y fue la semilla que dio a todo el empoderamiento de lo que ahora ya es China. Eso. Sí, exacto. Lo chuparon de Hong Kong con este ejercicio, ¿no? Y entonces es muy probable que, y pienso yo en el pronunciamiento, es el reconocimiento de la posibilidad de que haya estado territorios de excepción.
y que tengamos territorios que tengan diferentes calidades con respecto Muy al Estado interesante. de Derecho que estamos planteando, ¿no? Bueno, eso es en cierta manera una consecuencia de lo que sería un federalismo puro, de decir, dar realmente autonomía a los estados, autonomías que no tienen ahora, al menos en México, de poder crecer y de poder desarrollarse dentro de ciertos parámetros independientes. En Estados Unidos el federalismo es sumamente claro. Cuando Ujú. ya se Hasta a nivel habla de las escuelas. a nivel de todo, hablas de Sí. California, por ejemplo, no como un miembro de Estados Unidos, sino como la sexta economía del mundo. Ujú. Igualmente se habla del estado de Washington como la economía número 9 del mundo. Fíjate que Ujú. yo me atrevo a decir que la dimensión geopolítica de los estados, como están tanto en México como en Estados Unidos, no debería ser el criterio. El criterio debería ser más objetivo y sería ecorregional, Sí, donde, Mazatlán. Ujú. exacto, el territorio, Ajá. la cultura social y la dinámica económica, que la economía casi siempre va muy de la mano con las condiciones ambientales en que estás funcionando, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los trópicos tener petróleo crudo no sirve mucho porque no lo necesitas para enfriarte en el invierno, como el caso de Tabasco. Y sin embargo, en Boston, tener el petróleo de Tabasco era crucial para poder tener las condiciones para poder ser una economía, ¿no? Ujú. A lo mejor. Entonces, yo plantearía en el pronunciamiento también el buscar un país estructurado a partir de sus ecorregiones naturales, que, que si te fijas, más o menos, los mismos narcos y la misma iglesia, como se organizaba antes, están funcionando así. Son regiones que tienen unas afinidades entre los grupos sociales, donde la gente se casa entre ellos, comercia entre ellos, pero más allá no, porque no es casi económicamente eficiente el gasto de mandar un producto de aquí a otro lado, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y no pensar en la homogeneidad, que es una de las cosas que yo creo que es una de las broncas en las que hemos metido, a partir de esta idea de reduccionista multiplista que tiende a homogeneizar los criterios y las categorías y no entiende de jerarquías y sistemas. Y eso es una de mis grandes críticas de el nivel reduccionista a, Ujú. a pasar a otros niveles. Lo de Claire Graves cada día me gusta más porque me sirve más, porque empata muy bien con, en general, el concepto de ciclicidad, tanto desde la física, desde la política, desde la biología, porque los sistemas tienen, como por decir así, ciclos naturales de existencia. Punto. ¿Verdad? Y entonces lo que sí hay son periodos discrónicos, por llamarles así, ¿no? Distintos, y hay que verlo eso. Entonces, yo plantearía que no nos claváramos tanto en que los gobernadores y los estados, sino la sociedad mexicana en su territorio, un replanteamiento de cómo organizarse. Oye, Beto, Aunque, me parece muy interesante el planteamiento que haces, de que relacionándolo con el seminario que nos hiciste el favor de impartirnos, desde ahí ya es una concepción de la evolución de la sociedad y de sus estructuras, ¿no? De ahí que precisamente estamos viendo en qué estatus estamos. E igual, esto que nos comparte Alberto, nos vemos de que hay un modelo teórico y un modelo establecido muy, muy bien pensado. Sin embargo, en la práctica no se da. Ahorita estás comentando en cuanto a el país como un sistema, teoría general de los sistemas. ¿Qué es un sistema? Pues un conjunto de elementos en interacción
con características y cualidades propias, que incluso se dividen en subsistemas. Ahorita de acuerdo a los subsistemas que mencionas, ¿no? A las 5 regiones, y cada una tiene pues una vocación, una característica que precisamente la hace ser única, irrepetible, eh, desarrollable desde ese punto de vista, ¿no? Creo que todo esto nos puede encaminar precisamente a pues generar una concepción mucho más completa del país. Pues básicamente es lo que quería compartir. Yo creo que va por ahí puede ser que nos salga un pronunciamiento interesante. No se trata de publicar el periódico o sacarlo en los medios, ¿sí? Como parte del ejercicio nuestro. Después de esto, un manifiesto, sí, ok. Dado todo lo que estamos viendo, a mí me abre el ojo y me quedo atónito, ¿no? Casi indignado, como dije hace rato, ¿no? Bueno, ¿cómo lo expresas? Señores, aquí está esto, ¿no? Sí, muy bien. Y Luego me aunque compartes la tuya, tu plática, porque ha de haber sido un sábado, yo no estaba. no, son todos los jueves que hubo. Ah, que ya Está, Es más, ¿dónde está yo en estoy? el incluso sitio, los quiero volver a ver. está en el ¿Está en el sitio de sitio? YouTube. Ajá. Ok. Luego, bueno, ahorita no he tenido chance, pero vamos a hacer uno especial para el Observatorio de Comunicación. Ahorita está revuelto o hay tanto de lo de los sábados como lo de los domingos, pero pronto Ok, ya vamos a tener ok. específicamente el observatorio, que es lo de los seminarios, y lo de los sábados, que son temas diversos.